formas diferentes de seguir a Jesús. Resulta que en la ciudad y en la región donde yo vivo se ha evangelizado mucho. La mayoría de las personas de mi ciudad y de las ciudades alrededor donde yo vivo conocen del Evangelio y por ahí te dicen gloria a Dios y conocen el Evangelio, conocen cuál es el mensaje de salvación. Pero resulta que uno, si se pone a hablar con las personas, no llegaron a entregarse al Señor. Tienen un vocabulario, están creídas de que han sido salvas y no fueron salvas, porque la salvación es una entrega total a Jesús. Cuando Jesús, la Biblia dice arrepiéntanse y crean, el creer en el contexto que Jesús lo dijo para los judíos que él predicaba, era una entrega del ser. No es solamente creer como si yo ahora digo que el libertador San Martín cruzó los Andes para liberar otro país. Entonces usted ya lo cree eso y es un dato en su mente que se incorpora. No, el creer en la Biblia tiene una acción de la voluntad, de entregarse a Jesús, de rendir su vida a Él como Señor. Y de ahí empezar a ser gobernado por Jesús y empezar a hacer su voluntad. Es algo muy profundo, es un cambio muy grande. Entonces, hay muchas personas que creen ser salvas y no lo son. Como dijo un pastor, peor que no ser cristiano es creer serlo y no serlo. Porque el que no es cristiano escucha el Evangelio y se da cuenta que no está en el reino de Dios, que no es salvo. Pero el que se convenció de que está, pero no está, nunca se va a convertir. Entonces es más fácil que se convierta el que sabe que no es cristiano, que a lo mejor es ateo. Y lamentablemente, últimamente, en la decadencia que a veces ha afectado a la iglesia, han salido predicadores que predican un evangelio diferente o aguado o al gusto de las personas. Entonces las personas no les gusta el mensaje crudo de la Biblia. Es difícil reconocer que uno es pecador, culpable y que por su pecado merece el infierno. Y que si no se entrega a Cristo totalmente como Señor y se somete a su autoridad, va a ser condenado al infierno. Suena duro, pero es la verdad, no podemos negar la verdad. Es como la persona que se niega a reconocer que tiene cáncer. Si vos no tratás el cáncer, te vas a morir. Un amigo un día, yo tenía un amigo que le había salido en la cara como una mancha extraña, un quiste sebáceo, algo raro extraño, y me dice, estoy preocupado por esto, y me señalaba la cara, su cara. ¿Y qué pasa? Tengo miedo que sea cáncer, dice, cáncer de piel. ¿Y vos fuiste al médico? ¿Y saben lo que me respondió? No. Y mirá si me dice que sí es cáncer. ¿Se dan cuenta? La disonancia, a veces que queremos mentirnos. Ahora, hay diferentes formas de seguir a Jesús. Vamos a decir las incorrectas y después vamos a decir la correcta. Primero, la primera forma incorrecta, seguir a Jesús por interés personal. Ahí en Juan 6, desde el 25, Jesús había dado a comer milagrosamente a miles de personas y lo seguían. Y de repente Jesús se da vuelta y le dice, ustedes me siguen porque yo les di de comer. Y ahí le dice, y ahí le habla del precio por seguirle. Entonces muchos de esa multitud, la gran mayoría se fueron, casi se quedó solo, se quedó con sus 12 discípulos Jesús, con sus 12 apóstoles. Entonces, hay personas que van a buscar a Dios por interés, nada más que por satisfacer un deseo. Y a veces Jesús lo concede. ¿A cuántos sanó Jesús? ¿A cuántos
endemoniados libró? ¿Cuántos bienes hizo? Muchos bienes, muchos bienes. Pero eso no significa que uno sea salvo. Jesús hace eso por misericordia, porque es bueno. Pero si yo pido oración, no soy cristiano, y tengo una enfermedad, y pido a los cristianos que oren por mí, soy sano, me sano y no me muero. Bueno, no me muero en ese momento, pero un día voy a morir. Pero si yo no arreglé mi problema de pecados con Dios, mi arrepentimiento, me voy al infierno después. Me voy al infierno sanado, irónicamente hablando. Es como ocurre ahora con la pandemia del coronavirus. La gente le tiene terror al coronavirus, está bien, me enferma y mata. ¿Cuántos que han muerto, lamentablemente? Pero no le tienen miedo al peor coronavirus, al peor virus que es el pecado, que me puede matar eternamente para sufrir eternamente en el infierno. Y lamentablemente muchos falsos predicadores han predicado un evangelio de la prosperidad o del bienestar, de que si vos te entregás a Jesús vas a ser rico y millonario, se te van a cumplir todos tus deseos, como si Dios fuese un Papá Noel divino, cósmico, que está siempre regalándote cosas. Dios es bueno, generoso, pero también hay una condición para ser salvo: entregarse a Jesús, dejar de autogobernarnos y que Jesús gobierne nuestra vida. Entonces, muchas veces la gente va a las religiones que le predican lo que ellas quieren. La gente está empecinada en su forma de vida, en su pecado, y el cristianismo le dice: estás equivocado, tenés que arrepentirte, y no le gusta. Entonces van a que le dice a lo que ellos quieren que les digan, para no molestarse, para no perturbar su conciencia. Y se están autoengañando. Entonces, el primer motivo es el interés, el mal motivo para seguir a Jesús. El segundo, algunos lo siguen pero de lejos, como dice ahí en Mateo 26:58 de Pedro. Cuando apresan a Jesús, si bien los discípulos salieron corriendo después, Pedro hizo el intento de seguirlo a la distancia a Jesús para ver qué hacían con él las autoridades romanas. Entonces dice que Pedro le seguía de lejos. Algunos son aquellos cristianos que por ahí se reúnen, pero nunca se involucran en nada. Están como espectadores, como periodistas e investigadores. Ellos no son parte del equipo que trabaja, no se involucran, no están comprometidos con la obra, y que son hipercríticos. Claro, porque solamente se equivocan los que están involucrados, los que trabajan, y se equivocan todos, de pastores, todos se equivocan. Pero estos, claro, son muy críticos porque a ellos no se los puede criticar. ¿Pero por qué? Porque no hacen nada. Entonces se dice que la iglesia es como un estadio de fútbol, o podemos decir un estadio donde se practica un deporte, sea básquet, tenis o boxeo o fútbol. En realidad son pocos los que juegan y alrededor hay miles que miran. A veces la iglesia está llena de gente en las tribunas que está mirando como los otros están trabajando, luchando, transpirando la camiseta, como se dice, pero lo siguen de lejos. No se involucran. Y yo dudo de estos cristianos, porque tal vez son cristianos verdaderos, pero Jesús dice que el que no tiene fruto será echado fuera y será quemado. Y en Mateo 25, cuando Jesús habla del siervo que se le dio un talento y lo escondió, no sé si por comodidad, por cobardía, este siervo que no produjo frutos para Jesús fue echado afuera, en las tinieblas, se perdió. Entonces son los que miran de lejos, son los periodistas del reino de Dios. Entonces señalan a este se equivocó. Claro, pero ellos, como no se involucran, no van a ser criticados, porque, repetimos, solo se equivoca el que trabaja, el que hace, el que tiene un emprendimiento y aprende de sus errores. Pero estos son los periodistas. Otra forma incorrecta de seguir a Jesús es a medias. Como le dice Jesús en la carta a la Odisea, en Apocalipsis 3, del 15 al 17, que dice que tú eres tibio, y por cuanto eres tibio te vomitaré de mi boca. Cuando Jesús cuenta la parábola de
del sembrador que tira 4 semillas, una cae al costado del camino, otra cae en una tierra que tenía poca profundidad, y una tercera semilla dice que cayó donde había muchas plantas malas, y cuando nació la semilla del reino, pero las otras plantas no fueron quitadas, ahogaron la semilla del reino. Estos son los cristianos a medias, que tienen una obediencia selectiva a Dios. Si Cristo no es mi Señor, no es nada. Entonces ellos aceptan ciertas cosas, se convirtieron, aceptan ciertos mandamientos del Señor, pero los que no les gusta, porque no le gusta dejar un pecado, esto racionalizan, y dicen, no, esto no está mal. Entonces ellos en realidad son el Señor de su propia vida, porque toman la Biblia y la autoridad del Señor y se la aplican a ellos. Ellos son autoridad porque deciden qué obedecer y qué no obedecer. Cuando Jesús dice, el que no ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. Entonces algunos se permiten estar en pecados, o conductas cerradas de la vida anterior que no quieren cortar. Sea un delito, sea la droga, sea una relación indebida, sea que han sido antes negociantes que estafan, y no quieren dejarlo porque esto me da cierto placer o cierto beneficio económico. Entonces, tarde o temprano, esos pecados crecen como esos yuyos malos que habla ahí la palabra del sembrador, y ahogan al cristiano, lo ahogan, porque está en la media. Y por último, la forma correcta de seguirlo a Jesús es como Señor, donde hay una entrega total, y si bien uno nunca deja de pecar, pero tiene la actitud de ir acomodando de a poco su vida a la relación con Dios, y como está bajo el señorío de Jesucristo, su vida va cambiando. Entonces, por eso Pablo dice, para mí el vivir es Cristo. Jesús ordenó que lo amemos más que nuestros padres, madre, esposa e hijos. Hacer todo en su nombre. Dice el salmista que ¿a quién tengo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Y después dice el salmista también, no existe para mí bien que esté fuera de ti. El espiritual, el cristiano verdadero, todo lo encuentra en Dios, todo lo busca en Dios y nada fuera de sí mismo. Entonces va con Dios al trabajo, está con Dios en la familia, está con Dios en todo lugar. Y para terminar, me gusta esta definición que dice, Jesús solía decir sígueme. Sígueme siempre ha sido una orden, nunca una invitación. Jesús nunca le rogó a alguien que lo siguiera. Él era de una rectitud desconcertante. Confrontó a la mujer samaritana con su adulterio, a Nicodemo con su orgullo espiritual y a los fariseos con su hipocresía y autojustificación. Y escuchen esto. Jesús ordenó a cada persona a renunciar a sus intereses personales, a abandonar sus pecados y a obedecerle completamente. Cuando el joven rico rehusó venderlo todo y seguirle, Jesús no fue corriendo detrás de él diciendo, bueno, te rebajo la vara, rebajo las normas y negociamos. No, él se mantuvo, lo amó pero se mantuvo. Él nunca rebajó sus normas. Obedecerle a Jesús en su llamado de seguirle como Señor significa abnegarse a uno mismo. El cristianismo sin la cruz espiritual, sin la cruz de negarse a uno mismo, es un cristianismo sin Cristo. Y al llamar a sus discípulos, Jesús tuvo que advertirles sobre el costo del discipulado. Le dijo, miren, dejen todo, me tienen que amar más que a cualquier otra persona en el mundo. Entonces, esta exigencia que Jesús le expresa a sus discípulos, determinó que sus seguidores se seleccionaran a sí mismos. Que si Jesús nos los echó, pero algunos dijeron, no, esto es muy duro, y se fueron. Como dijimos al principio, cuando Jesús vio que la multitud lo seguía porque dijeron, este nos dio de comer gratis, vamos a seguirlo porque vamos a comer gratis y tal vez no tenemos que trabajar más. Entonces cuando Jesús les menciona las exigencias, le dejaron. Entonces la gente se selecciona a sí misma cuando uno predica el verdadero evangelio. Entonces, la predicación deformada del evangelio produce el efecto que haya gente que lo siga por motivos incorrectos. Pero Jesús habló muy claramente sobre el costo de una relación con Él. Bien, espero que este tema les haya interesado.